Buenos días a toda la gente que nos mira por Full TV. El día de hoy vamos a realizar una entrevista al señor Vladimir Ceballos. Muy buenas tardes. Él es presidente o forma parte de la Asociación de Padres Presentes del Perú, debido a la problemática que hay en torno a la ley 3036-4, ley de violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar, y el gran dilema que ha surgido a raíz del proyecto de ley que ha presentado el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, el proyecto de ley 1156-1. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy agradecido por invitarnos y poder participar. Sí, formo parte de la Asociación Padres Presentes Perú y nosotros somos alrededor de 520 integrantes registrados en la asociación y todos los días recibimos entre 15 a 40 llamadas de padres, y cuando hablo de padres hablo de papás y mamás que están interesados en poder asociarse y pertenecer a esta lucha que es justamente la de defender los derechos de nuestros hijos a formar parte de una familia, aunque papá y mamá se hayan separado. Lo que queremos como programa es visibilizar, darles un espacio a ustedes para que también puedan comentar cómo es que lo viven desde su perspectiva. Voy a dar primero una pequeña introducción y luego empezamos con las preguntas. En el Perú existe la ley 3036-4, que es la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Ya durante varios años se ha estado implementando esta norma que consta de dos etapas: un proceso de sanción, de protección, y un proceso de sanción. El proceso de protección inicia primero con la denuncia de la mujer, llenado de encuestas, pasa por médico legista, psicólogos, y luego se le otorgan o no medidas de protección dependiendo de la gravedad de la denuncia, y posteriormente esto llega a juicio y luego se consigue una sentencia, ¿no? Esta ley se implementa en nuestro país de acuerdo al convenio Belén do Pará que firma el Perú, y junto con las ODS del 2030, ¿no?, implementadas por la ONU, que de alguna forma sí también incluyen ideología de género. Entonces, a raíz de eso se crea todo esto del Centro de Ayuda Mujer también. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Según, como hemos estado conversando antes, las encuestas que saca el mismo Centro de Ayuda Mujer demuestran que más del 97%, el 97 aproximadamente de denuncias terminan siendo archivadas o sobreseídas y no llegan a ser condenados las personas que son denunciadas. Entonces, esta asociación se crea a raíz de esta problemática, de ese conjunto de personas, de ese 97% de personas que realmente no están recibiendo la justicia que deberían, ¿no? Es más, están siendo incriminados por algo que no ha pasado, por lo que dice los mismos entes de justicia. Entonces, esta asociación, junto con el congresista Alejandro Muñante, trabajando en conjunto, y el congresista propone el proyecto de ley 1156-1, que es un proyecto de ley que intenta modificar el Código Penal. El artículo 402 incluye el 402A, que es un tema que sanciona las denuncias calumniosas en temas de violencia familiar. No, a ver, explíquenos por favor desde su perspectiva cómo es que están viviendo este tema la asociación y cómo es que empezó a visibilizar esto, porque quizás hace muchos años el grueso de la gente no tenía ese conocimiento, no sabía cuál era el porcentaje de violencias que realmente eran sentenciadas de esas denuncias. Lo que ha venido pasando en el país es que ha habido un tiempo en que se ha dicho que la mujer es víctima de violencia por parte del varón, y con estas ideologías de género, con estos enfoques de género, han comenzado a tomar fuerza y a incluirse en los operadores judiciales. Entonces, inclusive el INEI y el Ministerio de la Mujer dicen que todavía hay violencia y que sus porcentajes son altos, indicando que se sigue violentando a la mujer. Pero está pasando lo siguiente, que hay miles de padres denunciados falsamente por sus exconvivientes, impedidos de ver a sus hijos por justamente este enfoque de género. Entonces, ya pasó de ser
de un lado, supuestamente de un lado que la mujer era violentada, ahora están siendo los hombres violentados. Pero lo peor que está pasando y que no se está mostrando es que los niños, nuestros hijos, están siendo invisibilizados, no se los quiere ver porque son los más afectados. Y se ha puesto la condición de mujer y a las mujeres que ellas están por encima inclusive de sus propios hijos, cuando el derecho de los hijos es a integrar una familia donde estén con papá y con mamá. Pero a veces no se puede y simplemente las parejas se separan. Pero los hijos no deben afectarse, porque los hijos aman a su papá y aman a su mamá. Y entonces aquí se vulnera otro derecho. El interés superior del niño, ¿verdad? Ese principio que es el interés superior del niño. Por encima de todo, debería sostenerse. Pero que nuestras autoridades, cuando ponen las medidas de protección, no están viendo al menor. Solamente están protegiendo, supuestamente, al agraviado o a la agraviada. Y quiero aclarar esto, nosotros como Padres Presentes Perú, no estamos viendo un tema de guerras entre sexos, entre el hombre y la mujer. No, esto no es un tema de sexos. Este es un tema de que se están vulnerando derechos de la persona. Nuestra Constitución tiene como el principio a la persona como lo superior. Hay que proteger a la persona. Y la persona son hombres y mujeres, sean niños o adultos, pero son hombres y mujeres. ¿Cómo considera usted que la ley 3036-4 afecta los derechos de los padres y los aparta del desarrollo de sus hijos? Si bien es cierto, la ley 3634 dice ley contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero en la práctica solo se protege a la mujer. Y esto es lo que hacen. Una persona va a la policía o al CEN y hace su denuncia, le reciben la denuncia, le hacen llenar una encuesta donde es subjetiva, donde la señora dice que sí ha sido violentada y todo, y según la escala de esa encuesta, se solicita que se le dé medidas de protección a la señora. Las medidas de protección que les da son que el supuesto agresor tiene que abandonar el hogar y le dan medidas de alejamiento de 200 metros. Incomunicaciones, no se puede comunicar con la supuesta agraviada. Pero ¿qué pasa ahí? Que la supuesta agraviada coge a los niños y cree que sus hijos son extensiones de ella o partes de ella, y no son personas. Y luego, para castigar al supuesto agresor, le impide ver a los hijos. Es más, agarra y les dice a sus familiares sus razones justificadas para impedir que vean al papá. Le dice al colegio, al jardín. Es más, si son de ciertas congregaciones, también les involucran a las congregaciones. Entonces, es un alejamiento sistemático del padre del menor. Es una obstrucción. Eso es un delito. No los permiten ver. No los permiten. Y en el Código Penal también está tipificado que todo el que rehúsa entregar, el progenitor que tiene la custodia y rehúsa entregar al progenitor que tiene el régimen de visitas, se considera como un delito, el delito de sustracción del menor. ¿Por qué? Porque en estos casos el tener la tenencia no invalida y no quita tu derecho a visitar al menor, a la patria potestad. Claro, ya. Los papás tienen patria potestad, la mamá y el papá tienen patria potestad, y esos son derechos y deberes de ambos para cuidar y proteger a los niños. La tenencia y custodia no invalida, no corta, no anula la patria potestad. A pesar de que ustedes tienen que también hacer un proceso para tener un régimen de visitas, entiendo. ¿Qué ocurre? A ver, en la pareja hay fricciones, hay conflictos. Todos sabemos que hay en una pareja siempre hay cosas. Pero en ciertas parejas no llegan a resolver el conflicto y es tanta la fricción que ambos deciden separarse, divorciarse, ¿no? Y hacer una conciliación o por un mandato judicial tener uno una tenencia y el otro un régimen de visita.
pero ahora, desde el 2022, existe la ley 31590, que es la ley de tenencia compartida, o sea que los dos papás van a tener a los hijos, y eso es lo mejor que puede pasar en este tipo de casos de divorcios. Pero, ¿qué ocurre? Cuando estas parejas se separan y quedan, afectados ambos, quedan con dolor, y entonces el que se queda con los hijos, generalmente es la madre, generalmente. Entonces, ocurre que para hacerle daño al otro, utiliza a los hijos. Para que no existe ese régimen de tenencia compartida tampoco, ¿no? Porque si son denunciados ya no serían... Exactamente. Por eso dice, se castiga al progenitor que queda solo. O sea, no solamente es sistemático, está diseñado para destruir ese varón. Ya ha pasado casos en que algunos papás han sufrido tanto la pérdida de sus hijos, el aislamiento, el control, la manipulación sobre los menores, que al verse imposibilitados de poder tener ese contacto con sus hijos, han llegado a un punto de depresión que han tomado una decisión bien drástica, que es la de suicidarse. En el país las estadísticas no están al día, pero ya hay casos. Esa es otra pregunta de la que yo quería hablar, ¿no? ¿Cómo es que a raíz de este conflicto que genera la ley 3036-4, que realmente sí existe ese problema de violencia contra la mujer? Ustedes, creo, como asociación tampoco lo niegan, existe, pero tiene que ser llevado y objetivo a los reales casos de violencia contra la mujer. En el resto de casos hay una afectación directa al menor, al niño, a los hijos. Entonces, ¿cómo es que ustedes, creo que ese es el propósito del que nazca la asociación, ¿no? ¿Cómo es que ustedes crean esta asociación en base a este principio? La asociación empezó con 10 padres en Lima, son las referencias que me cuentan los directivos, que se encontraron en los pasadizos del Poder Judicial, viendo sus temas de denuncias falsas, viendo la obstrucción con sus hijos, viendo el tema de régimen, viendo todos sus casos. Entonces, al ver que nadie los escuchaba y que siempre eran alejados, obstruidos, tomaron la decisión de juntarse, hacer una asociación y empezar a defenderse. Tanto es así que, gracias a Dios, se ha logrado formar la asociación, se ha logrado contactarse con un congresista y con otros más, porque no solamente es con el congresista Alejandro, y con otras asociaciones también del país que velan por el interés superior, que es de los hijos y los derechos de los padres. Entonces, aquí estamos hablando de derechos, no estamos hablando de una pelea entre el hombre y la mujer, no es un proyecto de ley que quiera hacer daño a la mujer y que quiera proteger a supuestamente los maltratadores. Eso no dicen los detractores, ¿no? Proyecto, sí, que es un pero proyecto que... lo que está haciendo el proyecto de ley es que nuestros operadores judiciales dirijan sus esfuerzos e identifiquen las reales denuncias de gente, de mujeres, de niños y de hombres que sí son violentados, que sí sufren violencia, y que se los defienda, que se los proteja. Me comentaba usted un tipo de la encuesta del centro del SEM que ha sacado respecto al porcentaje de denuncias que terminan siendo archivadas y cuántas son condenadas. Explíquenos, por favor. Sí. El CEN, esta institución del Centro de Ayuda de Emergencia Mujer, tiene unas estadísticas en su página web que cualquiera la puede visualizar, y dice lo siguiente, que en el periodo del 2023 al abril de 2025 han ocurrido 392.321 denuncias por violencia atendidas ahí en los centros de emergencia mujer. Ese es un dato que se tiene ahí. Pero 390.000 aproximadamente. Sí, 390.000 aproximadamente. Pero el representante del Ministerio Público en la mesa de trabajo que se tuvo el 25 de mayo indicó lo siguiente, que en el mismo periodo del 2023 a abril del 2025 solamente se han judicializado 14.291 procesos, de los cuales solo 11.120 han sido condenados justamente por temas de violencia. Entonces es más del 90%, 95%. Estamos hablando que es más de un 96%
de los 392.000, estamos hablando de 370.000 denuncias que no llegaron a formalización. O sea, ni siquiera formalización. Ni siquiera eso, simplemente se quedaron en investigación preliminar. Etapa preparatoria. Ajá, nada más se quedaron, nada más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, dicen, pero tienen una salvedad que es no tuvieron pruebas, señores. O sea, no tapemos el sol con un dedo. Una denuncia calumniosa es una denuncia que busca hacer daño a otra persona. En este caso, el daño que se le ha querido hacer a los papás, y hablo papás como papá y mamá también, es alejar a los hijos con estas denuncias. Si hay violencia contra los hijos, sí, ¿por qué? Porque están vulnerando el derecho a integrar una familia. La familia la conforman papá, mamá, abuelos, tíos, primos, todo eso es una familia. ¿Cómo se ven afectados los hombres con este tipo de denuncias? O sea, ¿tienen afectaciones laborales, familiares, sociales? ¿Cómo ustedes como asociación reflejan eso? ¿Cómo consideran eso? La primera afectación que sufren los padres obstruidos o denunciados falsamente es el impacto emocional y psicológico. O sea, hay un tema de depresión, hay un tema de baja su rendimiento, o sea, no duermen. Si antes eran animosos, ahora son retraídos. O sea, en el tema laboral baja su rendimiento de producción y no solo queda ahí en el tema laboral hasta las empresas ahora que revisan también los registros de fiscalía, los antecedentes policiales y penales, chequean, y si le encuentran alguna denuncia, lo despiden. O sea, pérdida del trabajo también. Aparte, el derecho vulnerado que es estar con los hijos. O sea, se pierde todo contacto con los hijos. O sea, prácticamente están anulando a esta persona, a este papá o a esta mamá. Y ese sufrimiento conlleva a muchos otros problemas. Pero sin embargo, justamente en el tema de la asociación, cuando ingresan los nuevos padres, se les indica que tienen que trabajar en sí mismos. Hay que fortalecer nuestro valor propio. Hay que fortalecer nuestros conocimientos sobre nuestros derechos y ver la manera como legalmente procedemos para poder enfrentar todas estas situaciones. O sea, la afectación no solo va por el tema psicológico, va por el tema laboral, también va por el tema familiar. O sea, nuestras familias también son afectadas, los abuelos y los tíos, y inclusive los primos. Toda la familia es aislada. Ahora, también hablábamos sobre el síndrome de alienación parental que se da una vez que los padres son obstruidos de visitar a sus hijos, ¿no? Sí. Que es un síndrome que me comentaba, se puede ser probado a través de un examen psicológico y que incluso los mismos operadores de justicia están capacitados sobre el conocimiento de este síndrome. Sí, el síndrome de alienación parental es cambiar el pensamiento de los hijos con respecto al otro progenitor. Por naturaleza, los hijos aman a papá y mamá. Por naturaleza, los mismos hijos buscan al papá y a la mamá. Ambos los aman, los quieren, los miran y se alegran y corren hacia ellos. Eso es lo natural, es lo normal. Pero cuando hay el síndrome de alienación parental en un niño, el niño comienza a decir: mi papá es malo o mi mamá es mala. Tienen miedo, se retraen, se esconden, como si alguien les va a hacer daño. No quieren estar con el otro progenitor. Es más, hablan: no, ese es malo. Inclusive dicen los niños, si reciben un obsequio de ese progenitor: no me vas a convencer con esto. O sea, y tienen frases que no las dice un niño, son frases de adulto. El niño también alienado conoce los procedimientos de los juicios, sabe que es una denuncia, sabe que es ir a la cámara Gesell, sabe los procedimientos. ¿Y eso cómo lo sabe? Si ese niño debería estar exento y apartado de los problemas de los adultos. Entonces es una distorsión que sufre el niño, ¿no? Exactamente, y eso lo conocemos y lo tenemos en la ley 3036-4, que se llama violencia psicológica. El que controla, aísla, manipula, estigmatiza
a una persona comete violencia psicológica. Y los psicólogos lo saben, pero no lo dicen como tal. Dicen, el menor no tiene afectaciones, el menor no presenta afectación psicológica. Y luego a continuación dice, pero dice que el papá con el cual no está, o con la mamá con la cual no está, es malo. Lo considera y le tiene miedo. Entiendo. Entonces, el psicólogo no pone que sí hay afectación y sí hay alienación parental. No lo pone. Una última pregunta ya. Esta ley, la ley 3036-4, que refleja un problema, pero va muy alineada a la ideología de género, ¿no? Quiero que me aclare como asociación también, o desde su punto de vista, cómo está relacionado y cómo esta ideología ha intentado hacer que hombres y mujeres batallen entre sí. Y lo está logrando, ¿no? Porque está consiguiendo de que no se dé una justicia realmente, ¿no? No es igual para ambas partes. De hecho, esta ley favorece mucho a las mujeres que denuncian. Nosotros estamos de acuerdo que sí se proteja a los integrantes del grupo familiar y a la mujer cuando hay temas de violencia reales. Estamos de acuerdo. El enfoque de género, ¿qué es lo que hace? El enfoque de género, por justamente lo que habíamos conversado al inicio, de que supuestamente se ha determinado que sí hay violencia, por la condición de la misma mujer y el varón, había una desigualdad, que más beneficios para el varón y menos para la mujer. Entonces, sacaron este enfoque de género para equilibrar la balanza supuestamente. Pero en nuestra actualidad, en nuestra realidad ahora, usted como dama, usted ha ido a un colegio, ha pasado a una universidad, ha sido apoyada por su familia y usted es profesional. En mi caso también, yo he ido a un colegio, he ido a una universidad y he sido apoyada por mi familia y estamos en las mismas condiciones ahorita como profesionales. El libre mercado nos da oportunidades que las aceptamos o las rechazamos, pero el enfoque de género, ¿qué es lo que hace ahora? Da privilegios a la mujer en el tema judicial y en los operadores judiciales, les da privilegios sobre la condición de hombre. Hay una desigualdad. Y es como castigar al hombre por su condición de hombre. Exactamente, pero va contra los derechos constitucionales. O sea, no hay igualdad de justicia, no hay soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, no existe. Porque de frente nos mandan y son los agresores y nos mandan medidas de protección y de frente nos aíslan de nuestros hijos, aunque no haya una sentencia que demuestre que esta persona es el agresor. Entiendo. Ya finalmente, para terminar, ¿algún último mensaje que quiera darle a la población para que nos vaya a ver? Yo pido a los operadores judiciales que por favor trabajen profesionalmente y descarten el enfoque de género, porque el daño no nos están haciendo a nosotros los adultos, hombres o mujeres. El daño en el tema de violencia intrafamiliar se lo están haciendo a los niños, a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un principio, el interés superior del niño, tienen derechos a integrar una familia, a estar con papá y mamá, aunque mamá y papá se hayan separado. Les rogamos, señores, de que hagan justicia con equidad, igualdad y en base a los derechos constitucionales que todos los peruanos tenemos. Un gusto haber gracias con usted, Vladimir, y un gusto a toda la gente que nos mira. Muchas gracias y espero les haya gustado el contenido. Chao, chao. Full TV.